El exorcismo de Anneliese Michel, Alemania 1975-1976. Un contexto histórico y personal. Anneliese Michel nació el 21 de septiembre de 1952 en Leibelfing, Baviera, Alemania Occidental, en el seno de una familia católica profundamente practicante. Sus padres Joseph y Anna Michel la educaron en una estricta moral religiosa desde pequeña. Anneliese fue una estudiante ejemplar, sensible y comprometida con su fe. En la década de 1960 Alemania vivía una transición cultural y religiosa. La sociedad se modernizaba rápidamente, pero en las zonas rurales el catolicismo seguía teniendo un papel central. En ese contexto, las creencias en posesión y exorcismo aún estaban presentes, especialmente entre familias devotas. A los 16 años Anneliese comenzó a padecer fuertes convulsiones que la llevaron al hospital. Los médicos diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal, una enfermedad neurológica que puede causar alucinaciones auditivas y visuales, comportamientos compulsivos y una intensa religiosidad llamada hiperreligiosidad epiléptica. 2 tratamientos médicos y evolución de los síntomas. Entre 1969 y 1975 Anneliese fue tratada por varios neurólogos y psiquiatras. Le recetaron medicamentos como Dilantin y más tarde Tegretol, ambos antiepilépticos de uso común. A pesar de los tratamientos, la joven comenzó a experimentar síntomas cada vez más alarmantes. Escuchaba voces que la maldecían y le decían que estaba condenada. Afirmaba ver caras demoníacas en personas y objetos. Mostraba una aversión extrema a imágenes religiosas como crucifijos o el agua bendita. Pasaba noches sin dormir rezando y golpeándose el pecho. Los médicos consideraron que se trataba de trastornos psicóticos o esquizofrenia con elementos religiosos, pero los fármacos no lograron controlarlo. Su familia, al ver que la medicina no ayudaba, comenzó a pensar en una explicación espiritual. 3. Solicitud y autorización del exorcismo. La madre de Anneliese buscó ayuda en la iglesia. El sacerdote local Ernst Alt la conoció personalmente y escribió una carta al obispo Joseph Stangl donde aseguraba que los síntomas no eran compatibles con una simple enfermedad mental. Después de varios meses de observación y consultas, el obispo autorizó oficialmente un exorcismo el 6 de septiembre de 1975 bajo el antiguo Manual Rituale Romanum de 1614 que aún estaba en vigor. El rito fue encomendado a 2 sacerdotes, el propio Ernst Alt y Arnold Renz, un exorcista con experiencia. 4. El proceso del exorcismo. Desde septiembre de 1975 hasta julio de 1976 se llevaron a cabo 67 sesiones de exorcismo, casi 2 por semana, con una duración promedio de 1 a 4 horas cada una. Durante ese tiempo Anneliese presentó conductas extremas. Dejó de alimentarse alegando que los demonios no la dejaban comer. Hablaba con voces diferentes, a veces simultáneas, que afirmaban ser Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón y otros personajes bíblicos. Mostraba fuerza física inusual, llegando a romper rosarios y dañar objetos sin aparente esfuerzo. Se arrodillaba y se incorporaba hasta 600 veces por día como penitencia. Los sacerdotes grabaron más de 40 cintas de audio, algunas disponibles en archivos eclesiásticos y en Internet, donde se oyen oraciones, gritos y respuestas de voz gutural. Los médicos interpretaron estas manifestaciones como síntomas de psicosis religiosa y epilepsia no controlada, pero la familia creía que su hija estaba luchando contra el mal. 5. La muerte de Anneliese y el juicio. El 1 de julio de 1976 Anneliese Michel falleció en su casa de Klingenberg am Main con solo 23 años. El informe forense determinó como causas de muerte desnutrición y deshidratación severas. Pesaba solo 30 kilogramos y neumonía producto de las condiciones físicas extremas. El caso provocó una gran conmoción en Alemania y se abrió un juicio penal en 1978 contra los sacerdotes Renz y Alt y contra los padres de Anneliese por homicidio negligente. El tribunal reconoció que todos actuaron creyendo sinceramente que estaban ayudando a la joven, pero estableció que debieron haber interrumpido los rituales y buscar atención médica urgente. Los 4 fueron declarados culpables, aunque solo recibieron 6 meses de prisión condicional y 3 años de libertad vigilada. 6. Repercusiones religiosas y sociales. El caso tuvo gran impacto mediático y teológico. Dividió la opinión pública entre quienes consideraban que fue una posesión real y quienes lo veían como una tragedia psiquiátrica. La Iglesia Católica Alemana revisó profundamente sus normas sobre exorcismos. Desde entonces solo se autorizan en casos muy excepcionales. Debe haber evaluaciones médicas y psiquiátricas previas y el rito se realiza con total discreción y bajo supervisión eclesiástica. A nivel cultural, el caso inspiró el libro y la película El exorcismo de Emily Rose de 2005, aunque con muchos elementos dramatizados. En Klingenberg, la tumba de Anneliese Michel sigue recibiendo visitas de fieles que la consideran una mártir de la fe, mientras otros la recuerdan como una víctima de la falta de coordinación entre religión y medicina. 7. Conclusión.
El caso de Anneliese Michel es un ejemplo histórico del conflicto entre ciencia y fe, entre la interpretación médica de una enfermedad mental y la visión religiosa de una posesión demoníaca. Hoy se interpreta como una tragedia humana multifactorial donde influyeron factores neurológicos y psiquiátricos, un contexto religioso muy rígido y una falta de comunicación entre la Iglesia y la medicina moderna. Su historia sigue siendo estudiada en universidades, seminarios y facultades de psicología como un caso límite entre la creencia, la enfermedad y la responsabilidad ética. El caso de Robbie Mannheim o Roland Doe, Estados Unidos, 1949. Este caso es uno de los más conocidos en la historia de los exorcismos y ha sido objeto de numerosos estudios religiosos y psicológicos porque sirvió de inspiración directa para la famosa novela y posterior película El Exorcista, escrita por William Peter Blatty en 1971. Aunque durante muchos años se mantuvo en secreto la identidad real del niño implicado, se sabe hoy que el caso tuvo lugar en la ciudad de Cottage City en el estado de Maryland, Estados Unidos, en el año 1949 y que el protagonista fue un niño de 13 años al que los documentos eclesiásticos identifican bajo el seudónimo de Roland Doe o Robbie Mannheim. Robbie era hijo único de una familia luterana de origen alemán. Era un niño callado, solitario y muy apegado a su tía Harriet, una mujer excéntrica que se interesaba por el espiritismo y las prácticas de comunicación con el más allá muy comunes en la época. Ella fue quien le enseñó al niño a usar una tabla ouija con la intención de comunicarse con los espíritus. Este hecho se considera el punto de inicio de los fenómenos extraños que se registrarían más tarde. A comienzos de 1949 la tía Harriet murió repentinamente y poco después la familia comenzó a notar sucesos inexplicables en la casa. Se escuchaban ruidos de pasos cuando no había nadie cerca, los muebles se movían sin causa aparente, los cuadros se caían de las paredes y en el cuerpo del niño aparecían marcas y rasguños que formaban palabras o símbolos. El comportamiento del niño cambió por completo. Se volvió irritable, usaba un lenguaje obsceno y a veces hablaba con una voz gutural que sus padres no reconocían. También se dice que cuando intentaban rezar o mostrarle objetos religiosos el niño reaccionaba con violencia y parecía entrar en un estado de trance. Alarmados por la situación, los padres buscaron ayuda médica. Consultaron a médicos y psiquiatras, pero ninguno pudo explicar los fenómenos. Los informes clínicos de la época hablan de un cuadro de alteración emocional y posible histeria colectiva familiar, aunque los síntomas no coincidían del todo con los diagnósticos conocidos. Los padres entonces acudieron a su pastor luterano, quien al presenciar algunos de los eventos recomendó contactar con un sacerdote católico. El primer sacerdote en intervenir fue el padre Edward Albert Hughes de la diócesis de Washington, D.C. El padre Hughes obtuvo permiso de sus superiores para realizar un rito de exorcismo según el ritual romano. El primer intento se llevó a cabo en el hospital de Georgetown, pero el rito se interrumpió bruscamente cuando el niño logró soltarse de las correas de la cama y atacó al sacerdote con un pedazo de metal con el que lo hirió en el brazo. Después de este suceso, el padre Hughes abandonó el caso por razones de salud y seguridad. Poco después la familia decidió trasladarse temporalmente a San Luis, Missouri, donde vivía una pariente cercana. En esta ciudad el caso fue asumido por los padres jesuitas William Bowdern y Walter Ayoran, ambos profesores de la Universidad de San Luis. También participó el sacerdote Raymond Bishop, quien mantuvo un diario detallado de los hechos que hoy constituye una de las principales fuentes documentales del caso. El padre Bowdern pidió autorización formal a la Arquidiócesis de San Luis para practicar un nuevo exorcismo y la obtuvo tras presentar los informes médicos y testimonios de los testigos. El rito comenzó a mediados de marzo de 1949 y se extendió por varias semanas. Se realizaron más de 30 sesiones en diferentes lugares, incluyendo la casa de la familia en San Luis y el hospital jesuita de Alexian Brothers. Durante las sesiones se registraron numerosos fenómenos que los sacerdotes y testigos consideraron sobrenaturales. El cuerpo del niño se convulsionaba violentamente y en su piel aparecían marcas que parecían formarse ante los ojos de los presentes. A veces se podían leer palabras como infierno o demonio. También se escuchaban ruidos fuertes provenientes de la cama o las paredes. Los objetos religiosos eran lanzados al suelo sin que nadie los tocara y el niño hablaba en lenguas que los sacerdotes identificaron como latín y arameo, aunque no hay pruebas concluyentes de ello. El padre Ayoran declaró años más tarde que el muchacho cambiaba el tono de voz con frecuencia y que en varias ocasiones hablaba de sí mismo en tercera persona diciendo cosas como nosotros mandamos o él no saldrá.
Los sacerdotes interpretaron estos episodios como la presencia de entidades malignas que se resistían a abandonar el cuerpo del niño. Sin embargo, los médicos consultados creían que se trataba de un caso grave de trastorno disociativo o histeria colectiva provocada por el ambiente de creencias religiosas intensas. Las sesiones continuaron a lo largo de marzo y abril de 1949. El diario del padre Bishop relata que en la última noche del exorcismo el niño experimentó una crisis muy violenta durante la cual gritó que veía al arcángel San Miguel luchando contra el demonio. Luego pronunció las palabras "Él se ha ido" y entró en un estado de calma profunda. Después de ese episodio los fenómenos cesaron por completo y el niño recuperó su conducta normal. Los sacerdotes declararon que el exorcismo había tenido éxito y que el muchacho había quedado liberado. Los registros del Hospital Jesuita de San Luis confirman la realización de las sesiones y los informes de los religiosos fueron enviados al arzobispo Joseph Ritter. La Iglesia Católica mantuvo el caso en reserva durante muchos años y solo permitió su divulgación parcial cuando el escritor William Peter Blatty conoció la historia a través de un amigo jesuita y la usó como base para su novela El exorcista. La novela y su posterior adaptación cinematográfica de 1973 dirigida por William Friedkin convirtieron el caso en un fenómeno cultural. Millones de personas en todo el mundo conocieron la historia del niño poseído y del sacerdote que lo liberó. Aunque la película exageró y transformó muchos detalles para fines dramáticos, mantuvo el núcleo central de los hechos ocurridos en 1949. En las décadas siguientes investigadores y periodistas trataron de confirmar la autenticidad del caso. Algunos encontraron documentos médicos y testimonios de vecinos que apoyaban la versión sobrenatural, mientras que otros concluyeron que los fenómenos podían explicarse por causas psicológicas y físicas. Se descubrió, por ejemplo, que las marcas en la piel podrían deberse a autolesiones inconscientes provocadas por estrés extremo y que los ruidos en la casa podían ser consecuencia de vibraciones en las estructuras de madera o manipulación del propio niño. El verdadero nombre de Robbie Mannheim permaneció oculto durante más de 50 años para proteger su identidad. Se sabe que después del exorcismo el muchacho continuó con una vida normal, que estudió en la universidad, se casó y tuvo hijos. Murió en 2020 a la edad de 85 años sin hablar públicamente del caso. Según las personas que lo conocieron de adulto, era un hombre reservado pero amable y profundamente religioso, aunque evitaba cualquier conversación sobre su experiencia. Desde el punto de vista científico, el caso de Roland Doe ha sido analizado como un ejemplo de psicosis inducida o de fenómeno cultural en el que las creencias religiosas moldean la manifestación de trastornos mentales. Algunos psiquiatras opinan que el niño pudo haber sufrido una combinación de epilepsia del lóbulo temporal con un trastorno disociativo alimentado por el contexto familiar y las prácticas espiritistas de su tía. En un entorno tan influenciado por la fe y el miedo al demonio, los síntomas tomaron la forma de una posesión. Desde el punto de vista religioso, la Iglesia Católica reconoce el caso como uno de los exorcismos más documentados del siglo XX. Los sacerdotes implicados fueron considerados hombres de fe y prudencia que actuaron conforme al ritual y bajo supervisión eclesiástica. Los registros originales se conservan en los archivos de la Arquidiócesis de San Luis y en los documentos de la Orden Jesuita, aunque no están disponibles al público general. Culturalmente, el caso de Robbie Mannheim dejó una profunda huella en la sociedad. A partir de la publicación del Exorcista se multiplicaron los relatos de posesiones y exorcismos en todo el mundo. Muchas personas comenzaron a interesarse por el tema del demonio y el poder del mal, mientras que otros lo interpretaron como una crítica a los excesos del fanatismo religioso. La historia contribuyó a renovar el interés por los estudios sobre la mente humana y los límites entre lo natural y lo sobrenatural. El caso también tuvo impacto dentro de la propia Iglesia Católica. Después de 1949, el Vaticano revisó los procedimientos del Rituale Romanum para asegurar que ningún exorcismo se realizara sin una investigación médica previa. Se estableció que los sacerdotes debían recibir formación psicológica básica y trabajar en conjunto con profesionales de la salud mental. En resumen, el caso de Robbie Mannheim o Roland Doe representa una de las historias más emblemáticas donde se entrecruzan la fe, la ciencia y la cultura popular. Su estudio permite reflexionar sobre cómo las creencias religiosas pueden influir en la interpretación de los fenómenos psicológicos y cómo la mente humana puede generar manifestaciones extraordinarias en contextos de miedo y tensión espiritual. Para algunos el caso fue una verdadera batalla entre el bien y el mal, para otros fue la tragedia de un niño enfermo que necesitaba atención médica en lugar de rituales religiosos.
Sea cual sea la interpretación, su historia continúa siendo un testimonio de los límites del conocimiento humano y de la profunda necesidad de encontrar explicaciones a lo desconocido. El caso de Clara Germana Cele, Sudáfrica, 1906. El caso de Clara Germana Cele es uno de los más antiguos y enigmáticos de los registros modernos sobre exorcismos dentro de la Iglesia Católica. Ocurrió en el año 1906 en Sudáfrica, en la región de Natal, hoy conocida como KwaZulu-Natal, y ha sido documentado por misioneros y religiosos de la época como uno de los fenómenos más extraordinarios de supuesta posesión demoníaca del siglo XX. Clara Germana Cele era una joven de origen zulú nacida alrededor del año 1883. Cuando era apenas una niña fue bautizada por misioneros católicos alemanes que trabajaban en la misión de San Miguel de Natal, un internado dirigido por la Congregación del Espíritu Santo, también conocidos como Padres del Espíritu Santo. Estos religiosos llevaban años evangelizando en la zona, educando a jóvenes africanos en la fe cristiana. Clara creció dentro de este ambiente profundamente religioso. Desde pequeña mostró inteligencia y sensibilidad y los misioneros la consideraban una alumna obediente y piadosa. Era una estudiante dedicada del convento y se preparaba para su confirmación. Sin embargo, en el año 1906, cuando tenía alrededor de 16 o 17 años, comenzó a comportarse de manera extraña y a manifestar síntomas que nadie podía explicar. Según los registros de los sacerdotes del convento, los primeros signos de su transformación fueron repentinos y perturbadores. Clara empezó a mostrar un rechazo intenso hacia los objetos sagrados y las oraciones. Cuando alguien intentaba hacer la señal de la cruz o pronunciar el nombre de Dios, ella reaccionaba con gritos de ira y violencia. En ocasiones se escuchaban voces extrañas salir de su garganta y hablaba en lenguas desconocidas para todos los presentes, incluyendo idiomas europeos y orientales que nunca había estudiado. Uno de los sacerdotes testigos escribió en su diario que la joven podía entender y responder en latín, francés y polaco a pesar de no haber recibido formación alguna en esas lenguas. También se le atribuía la capacidad de revelar detalles íntimos sobre las vidas de las personas que se acercaban a ella, incluyendo pecados o pensamientos que nunca habían confesado. Los religiosos comenzaron a temer que se tratara de un caso de posesión demoníaca. Otro de los síntomas más mencionados fue la fuerza física sobrehumana que Clara parecía poseer. A pesar de ser una joven de complexión delgada, era capaz de arrojar a varios hombres al suelo o romper objetos pesados con facilidad. También se registraron episodios en los que su cuerpo parecía volverse rígido como una piedra y otros en los que se movía con una agilidad imposible para una persona normal. Los testigos aseguraron que su voz cambiaba drásticamente, alternando entre un tono grave y gutural y uno agudo y burlón. Los sacerdotes del convento comenzaron a realizar sesiones de oración y ayuno para discernir el origen del fenómeno. Durante una de estas oraciones, Clara habría confesado que años antes había hecho un pacto con el demonio y que este era el motivo de su sufrimiento. Los religiosos tomaron esta declaración como una señal de que la joven necesitaba ser sometida a un exorcismo formal. El obispo local autorizó el rito y designó a 2 sacerdotes experimentados para llevarlo a cabo. Sus nombres eran el padre Erasmus y el padre Mansuet, ambos misioneros de la Congregación del Espíritu Santo. El exorcismo se realizó en el mismo convento de San Miguel en presencia de religiosas, estudiantes y misioneros. En total se estima que más de 170 personas presenciaron los acontecimientos de aquellos días. El exorcismo comenzó con las oraciones tradicionales del ritual romano. Desde el inicio, Clara reaccionó de manera violenta. Gritaba insultos blasfemos y se debatía con tal fuerza que fue necesario sujetarla entre varios asistentes. Según los relatos de la época, el cuerpo de la joven se agitaba con violencia y su voz resonaba por todo el recinto con un tono que no parecía humano. Los testigos narraron que durante una de las sesiones el cuerpo de Clara se elevó por unos segundos sobre el suelo en posición horizontal como si flotara. Los sacerdotes ordenaron en nombre de Cristo que descendiera y el cuerpo cayó suavemente al suelo sin sufrir daño. Este episodio de levitación se convirtió en uno de los elementos más difundidos del caso y fue citado años más tarde en diversas investigaciones sobre fenómenos sobrenaturales. A lo largo del proceso, Clara mostró conocimiento de hechos que estaban ocurriendo fuera del convento. Mencionaba sucesos lejanos o describía conversaciones mantenidas en otros lugares con exactitud. Estas manifestaciones sorprendieron incluso a los sacerdotes más escépticos. Afirmaba además ver figuras oscuras que la atormentaban y la empujaban a blasfemar. Durante las oraciones respondía con risas burlonas y frases que negaban la divinidad de Cristo. El exorcismo duró 2 días completos.
Los sacerdotes continuaron orando sin descanso mientras Clara alternaba entre momentos de calma y de furia incontrolable. En ciertos momentos pidió a gritos que detuvieran el ritual y rogó que los demonios la dejaran libre. Finalmente, en la tarde del segundo día, según los registros religiosos, Clara cayó al suelo exhausta y permaneció inmóvil durante varios minutos. Después abrió los ojos y dijo con voz tranquila que los espíritus se habían ido. Desde ese momento los fenómenos cesaron por completo. La joven fue considerada liberada y el convento entero celebró una misa de acción de gracias. Los misioneros documentaron lo sucedido en informes que fueron enviados a Roma. Los escritos describen el caso como un ejemplo de posesión verdadera y liberación espiritual. Después del exorcismo, Clara Germana Celle recuperó su salud y volvió a una vida normal dentro del convento. Continuó participando en la comunidad religiosa durante varios años y, según los testimonios de las hermanas que la conocieron, volvió a ser una persona tranquila y devota. No se registraron nuevos episodios de comportamiento extraño y su historia fue transmitida como un signo del poder de la oración y la fe. Con el paso del tiempo, el caso de Clara fue analizado desde distintas perspectivas. Los estudios médicos y psicológicos modernos sugieren que pudo tratarse de un caso de histeria colectiva o de un trastorno de personalidad disociativo agravado por el contexto religioso en el que vivía. En la Sudáfrica colonial de comienzos del siglo XX, el choque entre las creencias tradicionales africanas y la religión cristiana era muy fuerte. Muchos jóvenes conversos experimentaban sentimientos de culpa y miedo por abandonar las prácticas de sus ancestros, lo que podía manifestarse en conductas extremas interpretadas por los misioneros como posesión demoníaca. Otros especialistas han señalado que las supuestas levitaciones y manifestaciones sobrenaturales podrían tener explicaciones naturales. En un ambiente cargado de tensión emocional y fe intensa, los testigos pudieron haber interpretado movimientos bruscos o ilusiones ópticas como levitaciones. También es posible que la joven sufriera convulsiones epilépticas o ataques psicógenos no epilépticos confundidos con fenómenos sobrenaturales. Sin embargo, para la Iglesia Católica y los testigos directos del hecho, no cabía duda de que lo ocurrido fue una verdadera intervención espiritual. Los informes de los sacerdotes describen detalles que consideraron imposibles de explicar por medios humanos. Relatan que durante el exorcismo el aire del convento se volvió denso y que se escuchaban ruidos inexplicables en las paredes y el techo. Además, afirmaron que el rostro de la joven cambiaba de expresión de manera antinatural y que en algunos momentos hablaba con dos voces distintas a la vez. A nivel cultural, el caso de Clara Germana Celle adquirió gran importancia en África y en los círculos misioneros europeos. Fue citado en varias revistas católicas de comienzos del siglo XX como un testimonio de la lucha espiritual entre el bien y el mal y como ejemplo del poder de los sacramentos. Los misioneros usaron la historia como ejemplo para fortalecer la fe de las comunidades cristianas locales. Con el paso de los años, la figura de Clara se transformó en un símbolo del triunfo de la fe sobre las fuerzas oscuras. En algunas comunidades de Sudáfrica su nombre aún se menciona en oraciones o relatos populares como la joven que venció al demonio. Otros la recuerdan simplemente como una víctima de su tiempo, una muchacha que vivió atrapada entre dos culturas y que fue interpretada por los adultos desde el miedo y la superstición. El caso de Clara Germana Celle también generó interés en investigadores contemporáneos que estudian la relación entre religión y psicología. Es un ejemplo del poder de las creencias y de cómo la mente humana puede reflejar en el cuerpo conflictos emocionales y espirituales profundos. En contextos religiosos intensos, las experiencias internas pueden adquirir formas visibles que las comunidades interpretan según su fe. En conclusión, la historia de Clara Germana Celle sigue siendo un misterio. Para algunos representa un auténtico caso de posesión demoníaca documentada por numerosos testigos y confirmada por sacerdotes que presenciaron fenómenos imposibles de explicar. Para otros es un caso de enfermedad mental interpretado a través de la lente del fanatismo religioso propio de la época colonial. Sea cual sea la verdad, el episodio de 1906 en el convento de San Miguel de Natal continúa siendo uno de los relatos más impactantes de la historia de los exorcismos. Su estudio permite reflexionar sobre la interacción entre cultura, religión y ciencia, así como sobre la necesidad humana de comprender lo desconocido. La vida de Clara Germana Celle después del exorcismo demuestra que más allá de los fenómenos sobrenaturales, lo esencial fue su recuperación y la paz interior que alcanzó tras superar una experiencia que marcó profundamente a todos los que la conocieron.